En este video que me han pedido vamos a hablar de lo que es un permiso de trabajo. Y vamos a tratar de responder 5 preguntas. La primera, ¿qué es un permiso de trabajo? La segunda, ¿para qué hacemos un permiso de trabajo? La tercera, ¿quién hace el permiso de trabajo? ¿Quién firma ese permiso de trabajo? ¿Quién lo debe firmar? Y la última, que también me la suelen hacer, es: tengo una ATS, tengo una PRP, tengo una ST. ¿Tengo que hacer igualmente el permiso de trabajo? Bien, vamos a empezar con el video y vamos a tratar de responderlas. La primera, ¿qué es un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo es, antes que nada, un documento. ¿Está bien? Y tiene una gran importancia porque este documento a nosotros nos puede llegar a salvar o complicar en el caso de que ocurra un accidente de trabajo. Cuando hablamos de accidente de trabajo, siempre hablamos no solamente de un daño a una persona, sino también de un daño a instalación, de un daño a la producción, de una interrupción de la producción, de un derrame de sustancias peligrosas, de cualquier evento que nos pueda llegar a producir una pérdida, sea humana o sea un daño material. En todos esos casos nosotros vamos a estar hablando de un accidente de trabajo, algo que nos pueda generar una pérdida o un daño. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el permiso de trabajo como una herramienta más para la prevención. Entonces, ¿qué es un permiso de trabajo? Antes que nada es un documento que nos va a ayudar a identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos. ¿Cuál es la diferencia con el ATS? Porque ustedes me van a decir, sí, pero yo eso lo tengo en el ATS. Identifico los peligros de cada una de las tareas y establezco medidas preventivas para minimizar los riesgos de accidente. Hay una cierta diferencia con el ATS que la vamos a ver en el último punto. Entonces, ¿qué es un permiso de trabajo? Es un documento que a mí me permite identificar los peligros para evaluar los riesgos y poder controlarlos. ¿Cómo? Minimizando o la probabilidad o minimizando las consecuencias en el caso de que ocurra un accidente de trabajo. La segunda pregunta, ¿para qué? A ver, yo tengo un ATS. El ATS lo que hace es identificar los peligros y evaluar los riesgos para poder controlarlos del trabajo que yo voy a hacer. Ahora, puede pasar que yo esté en una planta, en una obra, en cualquier instalación, donde haya otra gente trabajando, donde haya riesgos en el área circundante que no tengan que ver con mi trabajo, pero me puedan llegar a afectar. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una planta de petróleo y voy a estar haciendo un trabajo de albañilería y hay otra empresa que va a hacer soldadura, hay otra empresa que está reparando un tanque, hay otra empresa que va a hacer izajes y hay otra empresa que va a hacer trabajo de radiografías industriales. Entonces, si bien mi trabajo y los peligros de mi trabajo yo los voy a tener controlados con mi ATS, el permiso de trabajo lo que hace va a ser que la persona que autorice los trabajos en ese sitio tenga bien identificado qué trabajo va a hacer cada cuadrilla o cada empresa, puede ser que sean empresas diferentes. Entonces, teniendo los diferentes permisos de trabajo, podemos saber cuáles son los riesgos circundantes. Por ejemplo, en el momento de que se haga la radiografía, no va a haber nadie trabajando más que la cuadrilla que haga el radiografiado. En el momento de que se haga el izaje de carga, hay que ver, en el caso de la grúa que se utilice, cuál va a ser el radio que van a necesitar para hacer el trabajo de manera segura. Tal vez en el caso de que esté trabajando la grúa, nosotros no podemos estar realizando las tareas de albañilería, en ese caso. ¿Quién confecciona el permiso de trabajo? El permiso de trabajo va a depender del lugar justamente en el que estemos trabajando, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en una planta generalmente el supervisor va a reunir todos los permisos de trabajo y va a ser el autorizante. Muchas veces pasa que
la jefatura de la planta o la jefatura de instalación, en vez de que el supervisor sea la persona autorizante, hace que sea el solicitante. Va a depender del tipo de trabajo. En obra, ¿quién va a ser el solicitante? Va a ser el inspector de la obra. El autorizante va a ser una autoridad superior, la autoridad, digamos, de si es un yacimiento, la autoridad del yacimiento, y el ejecutante va a ser la empresa o el supervisor de la empresa que esté haciendo la obra, o el jefe de obra. Pero siempre va a haber tres partes. Vamos a tener, por un lado, un solicitante, que va a ser la persona que es la principal interesada en que determinada tarea se haga, determinado trabajo se haga. Para eso va a contar debajo suyo con un ejecutante que va a ser generalmente la empresa contratista. Y por el otro lado vamos a tener un autorizante. Bien, generalmente pasa que el ejecutante confecciona el permiso de trabajo determinando qué tarea va a hacer, en qué horario la va a realizar, qué cantidad de recursos humanos va a utilizar, qué cantidad de gente va a utilizar y qué especialidades tienen. En ese caso se ve si tienen las habilitaciones necesarias, por ejemplo los amoladores, su carnet, los hidrogruistas, su habilitación para operar, qué equipo va a utilizar, grúa, hidrogrúa con su certificación, las herramientas manuales y eléctricas con su correspondiente checklist o tarjeta de identificación como que fueron controladas y están habilitadas para poder ser utilizadas con seguridad. Y una vez que tiene todo eso, va a ver al solicitante que va a controlar todo lo que destacó el ejecutante y con esa información, y a veces con el ejecutante, va a ir a ver al autorizante. Para que el autorizante, con todos esos datos, y si tiene algunos otros permisos más que autorizar, pueda autorizar o no las tareas. En el caso de autorizarlas, siempre las va a autorizar para un determinado sitio, para un determinado sector y en un determinado horario. En las plantas generalmente se autoriza por el turno del supervisor. Y en lo que es obra se autoriza por el horario de obra. En el caso de que nosotros tengamos que seguir con la tarea, pero el permiso de trabajo no nos dé hasta ese horario, supongamos que nosotros son las 5 de la tarde, el horario de autorización del permiso es de 8 a 17 y tenemos que seguir con el trabajo después de las 17 horas. Lo que se hace es una renovación de la autorización del permiso de trabajo o en el caso de que entre otro turno de otro supervisor, lo que va a hacer es otro permiso de trabajo bajo las condiciones bajo las que este supervisor va a decidir autorizar o no el permiso de trabajo. Puede pasar que este supervisor tenga, digamos, condiciones más estrictas para autorizar el permiso de trabajo. Ahí también, dependiendo de la tarea que se vaya a hacer, si por ejemplo nosotros vamos a hacer un trabajo en caliente, lo que puede establecer el autorizante o el solicitante mismo, si llega el autorizante, es que se hagan mediciones periódicas o mediciones continuas de lo que es la atmósfera explosiva. Oxígeno, mezcla explosiva, sulfídrico, monóxido de carbono. ¿Para qué? Para que las chispas que nosotros podamos generar, la fuente de ignición que nosotros podamos generar, no estén dentro de una atmósfera que pueda llegar a provocar un incendio o una explosión. Bien, en el caso de grúas, lo que se puede asentar en el permiso de trabajo es las mediciones de viento. Antes de realizar el izaje, una medición de viento. Generalmente, a más de 40 kilómetros no se permiten los trabajos en altura ni las tareas de izaje. Depende mucho de cada operadora, de lo que estemos izando, de dónde se esté izando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, las variantes van a ser muchas. Siempre un permiso de trabajo va a tener un ejecutante, que va a ser la persona que realiza el trabajo, un solicitante, que va a ser la persona que solicita que se realice ese trabajo, puede ser el inspector, puede ser un
un supervisor que solicite el mantenimiento de alguna de las instalaciones de planta, y vamos a tener un autorizante. Si no tenemos a los tres actores, ¿cuáles son los mínimos que nosotros tenemos que tener? Alguien que solicite y alguien que autorice. Por lo menos dos partes, alguien que diga necesito hacer esta tarea y alguien que constate que se cumplen los requisitos para hacer esa tarea. Bien, ¿quién lo firma? Lo va a firmar un ejecutante, lo va a firmar luego el solicitante y el autorizante, viendo todas las condiciones, como ya les decía. Volvemos a recordar: la habilitación y autorización del personal, la certificación del personal que tiene que estar certificado, los gruistas, los amoladores, los soldadores, el personal que realiza radiografiado, también su habilitación, en ese caso que tengan un dosímetro, en el caso de las mediciones, un medidor de viento, un anemómetro certificado, un medidor de gases certificado, generalmente se utiliza el de 4 gases, y además de eso, que los equipos, que las herramientas, que el sitio esté en condiciones, también el permiso de trabajo, se evalúan las condiciones climáticas. Si el terreno, en el caso de la grúa, el terreno tiene que estar firme, se tienen que utilizar las patas para los estabilizadores, las bases para los estabilizadores. Las condiciones climáticas, hablamos de viento también, hablamos de lo que serían, en ciertos casos, condiciones climáticas extremas, mucho frío o mucho calor. Entonces en ese caso se entra a ver las tablas de lo que es la temperatura y el viento para ver cómo influye en la vestimenta que tendría que tener el personal para mucho frío o para mucho calor. Pero ya les digo, en condiciones, digamos, extremas. Entonces, una vez que está todo en concordancia, digamos, la habilitación del personal, la habilitación de los equipos, las herramientas, las certificaciones de operadores, certificaciones de equipos, está todo en condiciones, junto con el ATS, que va a evaluar los riesgos propios de nuestro trabajo, no del entorno. El permiso de trabajo a lo que más se enfoca, digamos, es a las instalaciones sobre las que nosotros vamos a trabajar y al entorno que vamos a tener alrededor, que pueden ser muchas veces otro tipo de empresas que realicen otro tipo de tareas. O otras cuadrillas, digamos, de nuestra empresa que tengan otros riesgos. Ya les digo, la parte de albañilería y la parte de trabajos en caliente son dos áreas aparte. Está la parte de izajes, o también puede ser que esté la parte de excavación. Entonces, en ese caso, también va a tener su riesgo asociado. Tiene su riesgo en el ATS y las contramedidas para minimizarlo, para minimizar la probabilidad o la consecuencia, para evitar el accidente de trabajo o las enfermedades profesionales. Y tenemos el permiso de trabajo, que a nosotros nos va a dar la habilitación, digamos, del dueño del lugar de la instalación para poder realizar las tareas con seguridad. Si quieren proponer algún otro tema, lo dejan ahí en los comentarios, me escriben por mensaje privado en mis redes sociales. La idea es tratar de, con estos cursos, de abarcar lo máximo posible, de no hacerlos demasiado largos porque uno se termina aburriendo, pero sí que tengan los conceptos básicos. Viendo este video van a saber qué es un permiso de trabajo, para qué hacemos un permiso de trabajo, quién lo hace, quién lo firma y cuál es la diferencia que tiene con el ATS. Si hacemos un ATS, ¿tenemos que hacer el permiso igual? Tenemos que hacer el permiso igual. Espero sus comentarios, si les gustó, si no les gustó. Si les gustó, compártanlo para que más personas puedan beneficiarse, digamos, de estos contenidos. Y nos vemos la próxima. Saludos.